Y vamos a hablar de efemérides, pero ¿por qué los efemérides? Vamos al origen del efeméride, un espacio que me encanta. Estamos con María Eugenia Alvear, bienvenida. Buenas noches, Diego. Bueno, vamos a hablar el porqué del Día del Folclorista, ¿no? Así es, estamos en mayo y el 29 de mayo, para ser exacta, es el Día del Folclorista. No hace muchos años que está instituida esta fecha dentro de las efemérides argentinas. Y bueno, tiene su motivo muy bien ganado, don Andrés Chazarreta, aquel apodado patriarca del folclore en su momento, ¿no? Estamos hablando de una personalidad muy destacada, que está muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el nacionalismo cultural, que en alguna oportunidad hablamos de Ricardo Rojas, ¿no? Y todo ese movimiento nacionalista de aquellos tiempos de los primeros años del siglo XX. Pero bueno, ¿quién fue don Andrés Chazarreta? Nosotros, quienes somos folcloristas, tanto desde la música como desde la danza, lo conocemos muy bien, es un gran referente, le debemos muchísimo, ¿no? a don Andrés Chazarreta, pero siempre es lindo interiorizarse, ¿no? Desde dónde vino, cuál fue su cuna, cuáles fueron sus motivaciones. Andrés Chazarreta, santiagueño de cuna, nacimiento, nace justamente un 29 de mayo de 1876. Fines del siglo XIX, cuando estaba en boga el circo criollo, nada más y nada menos. ¿Por qué destaco esto? Porque fue uno de sus principales fuentes de inspiración, ¿no? Desde muy chiquitito el circo criollo pasaba por todas las provincias, más que nada del norte, y bueno, él, como todo chico, ¿no? Desde muy pequeño asiste a estas funciones y se sorprende de lo que ve. ¿Pero qué pasaba en el circo? Claro, porque el circo era como un crisol de todo lo que se sabía en la época. Exactamente. Se iban unificando saberes artísticos, por llamarlo de alguna manera. Sí, el circo criollo en realidad era un circo con, digamos, las actividades propias y los números propios de payasos, de malabaristas, pero también tenía esos números, ¿no? Justamente que le daban el toque criollo, la música y la danza en vivo y el esplendor en aquel tiempo donde ya no se veía tanto, ¿no? En forma popular la música y la danza, claro, pero el circo como que pone en escena eso. Bueno, Andrés Chazarreta desde muy chiquitito, él queda huérfano y su hermana y su hermano, que eran mayores, hacen lo posible para criarlo, porque tenía 3, 4 añitos, y lo que se destacaba en él que era un músico, este típico músico de oído, ¿no? Aprendió desde muy pequeño a tocar la guitarra, la bandurria, el birimbao, todos instrumentos que en esa época, el birimbao es como una especie de arpa de boca, le dicen, es un instrumento de origen afro, que es como una herradura metálica, que en ese momento, bueno, se usaba mucho, era de fácil confección, casi que artesanal, y los chicos lo usaban mucho. También, bueno, la bandurria, que era una especie de guitarrita, ¿no? Con forma de pera, que era uno de los instrumentos que él gustaba. Después comenzó también a indagar en otros instrumentos como el violín, ¿no? De mayor dificultad. Pero desde muy pequeño, como te decía, incentivado por estos espectáculos del circo criollo, junto con un grupo de amigos, incursionaron en una especie de, dice, quien fue uno de sus mayores, digamos, seguidores, quien le ha hecho muchas notas, escrito sobre su vida, que es Carlos Vega, cuenta que él, bueno, esto de tener ese oído privilegiado y ser bastante líder entre sus amigos. Entonces creó una especie de circo precario, dicen, que organizaba comparsas, por ejemplo, para la época de carnaval, ¿no? Que el carnaval en aquellos tiempos también era una tradición muy arraigada, ¿no? En el norte. Entonces ya de 10, 11 años ya tenía ese perfil también artístico, ¿no? Pero bueno, esa fue su primera etapa, su infancia. Después él entra a lo que es la Escuela Normal Nacional y se recibe como maestro. Acá hay una etapa de él abocada a la docencia, hace una carrera muy importante como docente. De hecho, llega a ser vicedirector, director y hasta inspector. Fue secretario del Consejo Nacional de Educación, o sea, una carrera muy destacada como docente. Y en su afán docente también buscaba mucho lo que tenía que ver con la investigación de la música y la danza, de las costumbres, ¿no? Él se denominaba como un costumbrista de la época y ponía el acento en el valor que tenían en la educación, la enseñanza de las tradiciones. Pero bueno, él también reconoce en una de sus entrevistas que le despierta también un interés mayor la lectura del Martín Fierro. A él lo lleva a pensar en un poco más allá, no solo en la educación, sino en la proyección artística, ¿no? Y hay un episodio en su vida que a principios del siglo XX, en 1905-6, llega una compañía artística desde México a la Argentina que traía música, artistas, bailarines y músicos típicos mexicanos, del folclore mexicano. Eso a él dice que fue como, ¿no? Lo que encendió la chispa
chispa y comenzó a organizar, a ver, no había ni bailarines ni músicos profesionales en ese tiempo, Claro. ¿no? Para 1911 él crea lo que se llamó la Compañía de Arte Nativo, ya era un visionario. Claro, porque en México estaba muy arraigado y eran muy localistas. Acá en Argentina Sí. faltaba por ahí esas No es claro. definiciones. Aparte del Río de la Plata, si vos hablabas de carnaval, era más afro. Sí, totalmente. Entre Sí, Uruguay sí. y Buenos Aires Sí. era más afro. Y el del norte era muy distinto, era más Era otro telúrico y tipo, tenía sí. raíces más andinas, ¿no? Original, claro, totalmente. O sea, lo que es la palabra carnaval, creo que en algún momento lo hablamos, es europea, pero lo que es esa fiesta, ¿no? En un determinado momento del año, tiene las características propias de las culturas originarias, en el norte más que nada nuestro, Claro. y esta influencia que vos decís de lo afro en el Río de la Plata, tal cual. Pero bueno, Chazarreta se inclina, bueno, México ni hablar, siempre fue muy defensor de sus raíces. Exacto, México hoy en día lo sí. sigue siendo. Y esto le despertó, aparte en un momento, yo te estoy hablando de 1911, 1920, donde la Argentina no tenía, sí estaba Ricardo Rojas, ¿no? Haciendo fuerza ahí con su restauración nacionalista, su libro, estaba luchando por darle un vuelco a la educación y fomentar todo lo que tenía que ver con la cultura tradicional, ¿no? Y popular. Claro. Que al haber recibido tanta inmigración, ese es uno de los factores, ¿no? Estaba Tuvimos como siempre opacada. siempre tuvimos problemas de identidad, los argentinos. Desde las Serios problemas de raíces, sí, identidad. sí, totalmente, lamentablemente. Pero bueno, han existido estos hombres maravillosos como don Andrés Chazarreta y tantos otros, ¿no? Sucede con Andrés Chazarreta que, bueno, su obra, su legado ha sido tan inmenso que es uno de los más destacados, no digo el único. Pero bueno, después de su etapa como docente, cuando él se retira, en 1911, entre 1911 y 1920, 21, cobra fuerza su compañía por todo el norte. No llega más que a Buenos Aires, es difícil, de hecho, aún en las ciudades importantes del interior no lo aceptan, hasta desprecian, ¿no? Su compañía por decir que no era de categoría, que no era algo, bueno, como que no eran artistas de afuera, ¿no? Esto que siempre... Claro, sí, sí. Entonces, hay un episodio cuando él pide al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Tucumán, pide autorización para participar en un teatro y bueno, se lo niegan porque no eran artistas, decía. En realidad no eran artistas, pero era gente que mostraba todo el acervo vernáculo, decía él, ¿no? Claro. Que había juntado gente, paisanos de la zona, ¿no? De Clodomira, de La Banda, Salavina, pero bailarines telúricos, decía también. Claro. Y asimismo también los músicos. Pero bueno, su vinculación y su amistad con Ricardo Rojas le permite, Ricardo Rojas logra tener un acercamiento con los que eran en ese momento dueños de teatros en Buenos Aires. Había un teatro muy importante que era el Teatro Politeama, donde llegaban números de todo el mundo, y le consigue una sola actuación para que presente su compañía en Buenos Aires, y esto ocurre el 16 de marzo de 1921, que es una fecha, es un antes y un después en la proyección folclórica argentina, porque esa noche se llenó el teatro, un poco por la propaganda y el apoyo de Ricardo Rojas, pero de ahí estuvo meses, infinidad de presentaciones, porque el boca a boca fue en los diarios de la época salió toda la repercusión, era algo muy novedoso, era algo muy nuestro, entonces realmente a todo lo contrario que se pensaba fue de gran impacto. Y ahí comienza toda una carrera de lo que hoy tenemos, ¿no? La cantidad de ballet, los ballets folclóricos, los conjuntos de música, los cantores populares, por eso digo que es un antes y un después, ¿no? A partir de esta compañía, este gran legado que deja Chazarreta animándose. Y por otro lado, hay otra faceta de Chazarreta, que es el de investigador. Para montar su espectáculo, Chazarreta logra recopilar un montón de versiones musicales y coreográficas, porque él se ocupaba, ¿no? de que su espectáculo estuviera nutrido realmente de la música autóctona, que en su momento, nativo el término nativo se refería a lo nacido en Argentina, Claro. periodo, ¿no? De formación de Estado Nacional. Hoy nativa, la palabra hace alusión a los pueblos originarios, pero en ese momento el arte nativo se despierta a partir de todo lo que tiene, toda la repercusión que tuvo esta compañía. Y después su hija sigue el legado y ha escrito libros. Hoy tenemos un montón de documentación sobre todas las investigaciones. Él siempre decía que no lo catalogaran como un investigador ni el rango académico, porque realmente lo tenía, pero que él era simplemente un tradicionalista que aportaba a la cultura popular y quería transmitir el valor, ¿no? Que realmente tenía. Así que ha sido un maravilloso músico, compositor, multifacético respecto a los instrumentos. Tocaba, ejecutaba cualquier tipo de instrumentos, desde piano, guitarra, como te dije hoy, violín. Fue parte de una persona muy humilde, de un carisma y
empresario visionario para la época, Claro. ¿no? Si se quiere, porque estamos hablando del principio del siglo XX. Claro, aparte al folclore le da un timing que no tenía. No lo tenía, no tenía, ni siquiera ya estaba haciendo algo, o sea, había dejado de ser algo popular en los bailes, tampoco estaba siendo presente, por esto que te digo, ¿no? El ingreso de tanta cultura de inmigración, ¿no? Que la música y la danza es algo que se lleva en los movimientos migratorios y que copa, ¿no? Los lugares. Entonces, esto pasaba a principios del siglo XX, más en Buenos Aires o en las grandes ciudades, que los centros como clubes o lugares de esparcimiento, entretenimiento, bailes, había mayor influencia de la música extranjera que de la nuestra. Entonces, lo de Chazarreta fue como, ¿no? Revolucionario, si se quiere, para el mundo del espectáculo y lo social, el entretenimiento. Bueno, está bueno que sepamos de esto, de cómo se va construyendo este sujeto colectivo Argentina, que es tan complicado. Y Chazarreta ha tenido mucho que ver, ha sido gran responsable, por eso festejamos, por suerte se eligió el día de su nacimiento, el 29 de mayo, el Día del Folclorista. Muchísimas gracias. Gracias a vos.